Muy buenas a todos. En este vídeo me gustaría presentaros el nuevo TS1277 de QNAP con ese procesador Ryzen 7 y además vais a ver cómo instalar una tarjeta gráfica dentro del NAS y unidades SSD M.2. Aquí tenéis el NAS QNAP TS1277 con procesador AMD Ryzen 7, serie 1700, con 8 núcleos, 16 hilos para subprocesos y hasta 3,7 GHz de velocidad. Además, este NAS cuenta con 64 GB de RAM DDR4 y la posibilidad de ampliación por PCI, como por ejemplo instalarle una tarjeta gráfica. Al sacarlo de la caja vemos que trae los cables para red gigabit, la tornillería necesaria, disipadores para discos M.2 y además cable de fuente de alimentación. En la parte frontal tenemos para 8 discos de 3,5, 4 discos de 2,5, la pantalla LED y el botón de copia por USB frontal. En la parte posterior veis que hay 3 ventiladores para el sistema, 5 puertos USB de color azul 3.0, 2 puertos USB 3.1 de color rojo tipo A y el que está a la izquierda tipo C y 4 puertos para red gigabit, además del micrófono y la conexión de altavoces. Para quitar la caja necesitamos un destornillador plano de 2,5, simplemente hay que quitar los tornillos de la parte posterior, veis que hay 3 arriba y 2 a los laterales y deslizar hacia nosotros la tapa para poder ver el interior del NAS. Simplemente es deslizar, como digo, hacia nosotros y levantar hacia arriba la tapa y ya podemos ver el interior del NAS. Que fijaros, en esta parte vemos que ahí está el hueco para la gráfica, tenemos la fuente de alimentación de 550 vatios abajo. Y si cambiamos un poco la perspectiva, observar ese tornillo que aparece ahora, que es el que hay que quitar para quitar ese ventilador, que es el que se encarga de disipar el calor tanto de la CPU, que veis ahí el disipador, como de la memoria y el chipset de la placa base, así como los M.2. Simplemente una vez quitado el tornillo hay que presionar y tenéis que tener cuidado porque el ventilador está evidentemente conectado a la placa con esos conectores y tenéis que quitarlos sin tirar de los cables. Suavemente, y una vez quitados simplemente ya tiráis hacia vosotros, un poquito hacia abajo y hacia vosotros, y ya descubrimos lo que hay debajo. Fijaros que está la memoria, hay un espacio para los dos discos M.2 y arriba está el chipset con ese disipador de la placa base. Y en la parte izquierda veis un chip que pone ROHS que se llama USB DOM, que se encarga de almacenar el driver de la tarjeta gráfica y además tiene el firmware QTS para realizar la primera instalación. También las memorias, mirad, simplemente para quitar una memoria tenéis que, ¿veis? Desplazar hacia la izquierda y hacia la derecha dos palanquitas blancas y automáticamente la memoria queda liberada, veis que sale suavemente. Esta memoria, que os voy a enseñar cuál es, la que lleva este NAS, es una memoria de 16 GB DDR4, 2400 MHz de bus y 1.2 de voltaje. Para poner la memoria, fijaros que tiene ahí como un arquito, más o menos por la mitad, ahí en la mitad, ¿lo veis? Que tiene que coincidir con ese tope que veis en la placa base para insertar la memoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo único que tenemos que hacer es que coincida esos arquitos, mirad, aquí lo podéis ver, el arco de la memoria con el topecillo que lleva ahí el slot, simplemente poner y presionar en los laterales y automáticamente las palanquitas suben y ya queda nuestra memoria RAM instalada. Como veis, es muy sencillo. Y ese espacio que veis en pantalla, esos dos slots, son para instalar discos SSD M.2, que nosotros en este caso vamos a instalar unos Micron 1100 de 256 GB, que son del tipo 2280. 2280 significa 22 milímetros de ancho y 80 milímetros de largo. Veis que simplemente quedan encajados así un pelín en diagonal y para que queden bien instalados hay que poner el tornillo que veis en la parte derecha. ¿Qué tenemos que hacer con estos discos? Bueno, pues como tienen tendencia a generar calor, bastante calor, QNAP nos provee de unos disipadores para este tipo de discos. Para ponerlos, lo único que tenemos que hacer es quitar ese semicírculo dorado, veis ahí en el libro de instrucciones viene cómo hacerlo. Hay que deslizar ese semicírculo dorado, veis, se desliza, se saca y ya queda libre el disipador y lo único que tenemos que poner es en la base el disco, poner encima el disipador, yo estoy con una mano porque en la otra tengo el móvil, y ensamblarlo ahora, apretarlo ahí que quede bien puesto con lo dorado que veis en pantalla. Lo veis, queda un poquito así, lo único que hay que hacer luego ya pulsar y ya está instalado con disipador. Tenemos que deslizar un poquito más a la izquierda para que se pegue más al conector,
para luego poder poner el tornillo en la placa. Así es como quedaría correctamente instalado. Y bueno, ahora vamos a ver cómo instalarlo en la placa base del QNAP. ¿Lo veis? Un pelín en diagonal, ahí entra perfectamente. Y ahora lo que hay que hacer es poner el tornillo en la parte derecha, que viene en una bolsita, ahora os la enseño. Y ya está, esos son los tornillos que tenéis que poner. Y entonces voy a instalar esos dos discos M.2 que nos van a servir perfectamente para luego tener una aceleración de caché con un buen rendimiento. Vamos a poner la tarjeta gráfica. Esos son los conectores que trae la fuente de alimentación de 550 vatios del NAS QNAP para engancharlos a la tarjeta. Ahí al fondo veis la ranura, la conexión PCI Express, lo veis en blanco, y a la izquierda es ese metal que hay que quitarlo para que salgan los conectores de la tarjeta. ¿Lo veis? Simplemente es desatornillarlo, sacar las chapas de metal, y ahora instalamos la tarjeta en esa ranura PCI Express que veis expresa justo con el hueco. Hay una lista de compatibilidad. Nosotros hemos cogido una Nvidia 1050, que es la que vamos a instalar en el NAS QNAP y es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Así que simplemente es lo mismo, tiene una ranura que se encaja y ya está, entra perfectamente. Y veis que las salidas de las conexiones, que ahora saldrán, ahí la tenéis, de DVI, HDMI, etcétera, etcétera. Ahí tenéis justo pues cómo quedaría. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que conectar ahora el cable, en este caso lleva solo uno, de 6 pines a la tarjeta gráfica, de la fuente a la tarjeta gráfica. Ahí está conectado, lo veis en esa parte de ahí, y ya quedaría nuestra tarjeta gráfica perfectamente instalada y lista para darle caña con el NAS QNAP, ¿veis? Así quedaría en conjunto. Ahora tenemos que volver a poner los ventiladores, que acordaros que se encargan de disipar calor de M2, CPU y memoria, tanto el chipset también puede afectarle. Primero veis que pone ahí un 1, que hay que insertar ahí el ventilador, y luego ahí arriba te pone el 2, que hay que presionar, y luego acordaros de poner en ese hueco de la derecha el tornillo, que es el que quedaría. Así que vamos a instalarlo. Como veis, primero se encaja ahí abajo, ves que es muy fácil, es que va solo, no hay que hacer nada, ¿eh? Ahí, y ahí hay que poner ahora el tornillo y atornillarlo y quedaría listo. ¿Qué nos quedaría? Conectar el ventilador a la placa de nuevo en los dos conectores que hemos quitado anteriormente, y ya quedaría nuestro NAS QNAP instalado con memorias M.2 y su disipador, y además la tarjeta gráfica para un rendimiento superior con ese AMD Ryzen 7 que lleva nuestro NAS QNAP. Ahí veis la parte frontal, como quedaría con la gráfica, la veis arriba. Ya quedaría instalado y ampliado este NAS con la tarjeta gráfica que hemos puesto Nvidia 1050, y además con las unidades SSD M.2 de 256 GB cada uno para utilizarla como caché. Así que ya solo nos quedaría exprimirle al máximo para ver hasta dónde puede llegar este NAS. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.